En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor doctor Javier Díaz, presidente de Analdex. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Bueno, ¿dónde estamos parados, doctor Díaz? Esta pausa de 90 días a los aranceles decretados por el presidente Trump son una indicación de qué, de que empiezan negociaciones. ¿Y cuáles van a ser las negociaciones de Colombia, que tiene una situación deficitaria con respecto a los Estados Unidos? ¿Aranceles de qué? ¿Aranceles cómo? En todo caso, las bolsas reaccionaron con una euforia que no se había visto. La caída que tuvieron las bolsas con los aranceles fue enorme. El rebote con esta noticia de los 90 días de pausa fue un rebote superior. ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Y en qué vamos a emplear estos 90 días de pausa? A ver, yo empezaría por señalar que esta pausa de los 90 días para aplicar los aranceles recíprocos, porque la base del arancel de 10% se mantiene y se mantiene para todos los países, incluido Colombia, que fue el arancel que le asignaron, 10%. Pero los aranceles superiores, hay esta pausa, y esto indudable que lo que muestra es que esos aranceles no llegaron para quedarse, esos aranceles llegaron para negociar. El presidente Trump está usando los aranceles como arma de negociación. Si usted no se sienta a negociar conmigo, pues se le impone el arancel alto. Pero si usted viene y negociamos, yo le disminuyo o le elimino ese arancel. Allí básicamente lo que uno ve es que el presidente quiere obtener unas ventajas en la parte comercial frente a sus socios comerciales. Entonces, ¿qué va a pasar con Colombia? Pues nosotros tenemos el arancel del 10 y, y muy seguramente vamos a tener que enfrentar dos negociaciones o dos escenarios. Uno, el tema meramente arancelario que tiene que ver con los irritantes comerciales. Ahí hay como 8 irritantes comerciales de 19 que había por parte de los Estados Unidos. Y muy seguramente ellos querrán que esos irritantes se solucionen en favor de los Estados Unidos. Y el otro tema es el de la desertificación, que con las áreas sembradas como han crecido de coca, pues lo que uno espera de manera objetiva es que Colombia sea desertificado. Lo que uno espera igualmente es que esa desertificación se produzca como se hizo en el pasado, sin sanciones por razones de interés nacional, por razones de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y que no vengan sanciones. Vamos a ver, Colombia ya presentó, según nos informó la canciller, la solicitud para negociar ese arancel del 10% con los Estados Unidos. Vamos a ver cuándo nos toca el turno, porque en esa misma condición ya hay 75 países esperando esa negociación. ¿Usted ve eso viable, negociaciones con 75 países en 3 meses? No, indudable que no. Indudable que no hay una capacidad suficiente para resolverle la situación a 75 países, pero muy seguramente en la medida en que se vaya avanzando, el presidente va a poner esas negociaciones exitosas para él como ejemplo a los otros países. ¿Qué fue lo que ocurrió el 26 de enero? Si usted recuerda, cuando el presidente Petro suspendió o echó para atrás la autorización para que esos aviones que venían a Colombia con deportados colombianos aterrizaran aquí en Bogotá, pues se vino las sanciones, la amenaza de sanción, arancel del 25, y en una semana 50, chao visas,
y chao sistema financiero, conexión del sistema SWIFT al sistema financiero, y se resolvió ese mismo día, ese lunes, ese domingo en la noche se resolvió, y el lunes el presidente, cuando anunció aranceles del 25 para Canadá y para México, les dijo, y miren que Colombia negoció rápidamente, ese es el camino que ustedes deben seguir. Y efectivamente México y Canadá negociaron, mandaron tropas a la frontera, adelantaron un mayor control de los migrantes, un mayor control del fentanilo, y suspendió la aplicación de ese arancel del 25. Y muy seguramente esa misma situación se va a repetir hacia el futuro con los otros países en la medida en que vayan negociando y vayan cediendo frente a las pretensiones comerciales de los Estados Unidos, pues los irá poniendo de ejemplo para que los otros países sigan el mismo camino. Doctor Díaz, el presidente Carlos Lleras Restrepo puso el tema de las exportaciones de Colombia en el corazón de los problemas nacionales. O exportábamos o ese país no era viable. Y ahí vino el decreto 44 del 67, y ahí se hicieron los esfuerzos y Colombia empezó a tener mentalidad exportadora. Perder o disminuir nuestro principal socio comercial después de tantos años de esfuerzo, no solo un golpe muy fuerte para Colombia y para su tema fundamental, que sigue siendo el problema de las exportaciones, así la gente no habla tanto del tema como debiera serlo. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que Colombia no puede darse el lujo de perder ese mercado. Hay que conservar el mercado de los Estados Unidos, es el principal socio comercial de Colombia. Allí va el 30% de nuestras ventas externas, va a los Estados Unidos. Y hay productos que, como las flores, que en un 80% se dirigen a ese mercado, uno ve imposible conseguirle un mercado alternativo a las flores. Ese es el mercado natural para las flores. Para el café, un 40% de nuestras exportaciones de café van a los Estados Unidos. No es fácil. Yo diría que es imposible conseguir un socio comercial que le compre esa cantidad de café a Colombia. Entonces hay que defender el mercado de los Estados Unidos, hay que seguir ampliando nuestras ventas allí, y por eso nosotros le hemos señalado al gobierno que esto es más conversado, que esto no es con retaliaciones. Colombia no tiene la capacidad para entablar una pelea con los Estados Unidos, y afortunadamente el gobierno entendió esto y no ha retaliado, y lo expresó, no va a retaliar, va a negociar, que creo que es el camino. Ahí lo que uno siente es que se haya perdido el multilateralismo, la capacidad de la Organización Mundial de Comercio de resolver los irritantes comerciales en derecho por la vía jurídica y no por la fuerza. Lo que se está haciendo ahora es que los irritantes se resuelven por la fuerza, y creo que para una economía pequeña como Colombia, pues no es el camino más ventajoso, más viable. A nosotros nos conviene más el tema de resolver estas diferencias por la vía jurídica, por la vía del derecho. Usted ha hablado de las exportaciones de flores y café, que son las más importantes hacia los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con las exportaciones que hemos llamado menores y que se quedaron como menores después de tantos años de lucha porque dejen de ser menores? ¿Qué les pasaría con ese arancel? No, indudable que se pierde competitividad, máxime cuando ese arancel del 10% no se aplica a México, que es un gran competidor en buena parte de esos productos diferentes a los mineroenergéticos. Estamos hablando, por ejemplo, del aguacate Hass, que es una fruta que ha surgido recientemente en nuestra canasta exportadora y que se exportaba básicamente a Europa,
pero que con la admisibilidad sanitaria se logró entrar al mercado de los Estados Unidos y algo le hemos estado mordiendo a los mexicanos que eran los dueños de ese mercado en los Estados Unidos. Miren, en el pasado gran tazón del 9 de febrero pasado exportamos alrededor de 6.500 toneladas de aguacates. Estamos empezando a abrir ese mercado y competir con México, ellos sin pagar arancel y nosotros pagando con 10, pues indudable que nos ponen en dificultades, pero también otras frutas, vegetales, hierbas aromáticas, también se ven afectadas. También sectores eh, como confecciones, textiles, productos químicos, plásticos, en fin, los diferentes a los mineroenergéticos donde México también tiene producción, pues allí nos colocan en desventaja. Muchos de los exportadores colombianos lo que me están diciendo es, me están llamando los compradores, así, ¿cómo vamos a arreglar eso? Yo no voy a asumir como importador ese 10%, ¿cómo nos lo vamos a repartir? Un porcentaje, una parte de eso irá al consumidor, pero otra parte la tiene que asumir el importador y otra parte la tiene que asumir el exportador. Y eso, pues indudable que golpea la competitividad y la rentabilidad de esas exportaciones. Bueno, ¿y con quién se están haciendo estas negociaciones dentro de Colombia? ¿Cuál es el alpedero que usted tiene en el país cuando no hay ministro de Industria y Comercio? Pues infortunadamente, usted lo ha señalado, no tenemos cabeza institucional en el ministerio. Nosotros esperamos que prontamente se resuelva la situación para poder enfrentar una negociación. Se necesita equipo, se necesita conocimiento, se necesita habilidad negociadora para ello. Entonces, pues le corresponde al gobierno solucionar eso rápidamente. Hay una ministra encargada, pero pues es encargada y no conoce uno pues cómo va a ser el equipo que va a enfrentar esta negociación. ¿Cómo le parece? Y no hay tiempo que perder, ¿no? Estamos en una cosa donde 75 están de rodillas buscando negociaciones. No es porque el tema. No, es indudable, es un gran reto ver cómo saca uno adelante esto de la mejor manera para beneficio del país. Yo espero que se pueda contar con ese equipo y se pueda hacer una concertación entre sector privado y gobierno, porque buena parte de esos irritantes que ha puesto sobre la mesa los Estados Unidos le corresponde al gobierno resolverlos, porque en muchos casos son diferencias entre entidades del mismo gobierno que han llevado a estas situaciones, interpretaciones y posiciones diferentes de entidades, ya sea del Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Hacienda o Ministerio de Transporte. Entonces se requiere primero que internamente resolvamos los temas, cuál es la posición del gobierno, cuál es la posición del país en una concertación con sector privado, cuáles son las líneas rojas, es decir, hasta dónde uno está dispuesto a ceder, en qué temas no está dispuesto a ceder, en qué temas es imposible ceder en esas aspiraciones. Y eso hay que definirlo antes de sentarse a la mesa de la negociación. Doctor Javier Díaz, Dios nos tenga de su mano y usted firme con nuestros exportadores que están pasando momentos muy amargos y muy complicados, ¿no? Bueno, ahí estamos con usted y siempre pendientes de lo que sucede, doctor Díaz. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Fernando, y un saludo a todos los oyentes. Javier Díaz, presidente de ANDES, estaba con nosotros en la hora de la verdad. ¿Y cómo le parece? En esta situación, con estos problemas, con estas dificultades,
Y no tenemos ministro de Industria y Comercio. Y tampoco tenemos presidente, porque Gustavo Petro está dedicado a hablar carreta en la CELAC, donde ya terminó el evento, y ahora propone que vamos a lograr en bloque toda América Latina darle energías limpias al mundo. De verdad que es increíble, es absurdo, inaudito, doctor Fernando. Y pues obviamente esta señora que tienen ahí de ministra encargada de Industria y Comercio, pues es así que no tiene la más remota idea de eso. Imagínese usted entre Laura Sarabia, que no sabe nada, y la ministra Cielo Rusinque, que tampoco sabe nada. ¿Qué puede salir mal? Todo. Todo. Por fortuna hay gente como el doctor Javier Díaz, doctor Fernando, como la doctora María Claudia Lacutir, como, bueno, tantos empresarios, doctor Fernando, los gremios, todos sentados en la mesa, hablándole al gobierno y explicándole. Lo complicado de esto es que los gremios, doctor Fernando, han terminado dándole clase a las señoritas que le acabo de mencionar, a la señora Sarabia y a la señora Cielo Rusinque, dándoles clase para que ellas entiendan de qué se trata. De aquí a que estas señoras entiendan el problema que tenemos, la magnitud de los hechos, pues doctor Fernando, no hay mucho que se pueda hacer. Bueno, en fin. Camilo Romero también, doctor Fernando, en esa larga lista de funcionarios que están allí, Camilo Sánchez, que está en la lista de las personas que han venido ayudándole al gobierno y ayudándole al país, más que al gobierno, al país, porque si no fuera por ellos, Dios mío, no sabría en qué estaríamos nosotros. Ay, alma bendita del doctor Carlos Lleras Restrepo. Y lo que hizo por impulsar las exportaciones menores, el decreto 444 cambió la historia de Colombia. Lo que sabrán estas señoras del decreto 444. No, ellas saben de activismo y de intervenciones forzosas para quien se atreva a hablar mal de Petro, pero no de trabajar por este país, doctor Fernando. Ese fue mi primer trabajo en la vida como superintendente de control de cambios. La aplicación del decreto 444 de marzo de 1977. Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Bueno, pues Colombia convirtió las exportaciones en el eje central de su política económica. Y eso se ha perdido, pero ahora sigue siendo. Ni siquiera ministro tenemos. No, pero doctor Fernando, es que eligieron un gobierno, eligieron y ahí lo eligió, pues si recuerda usted, ¿no? Las FARC, el ELN y otros descriteriados que terminaron votando por Petro, porque sí, son descriteriados. ¿Qué hago? Esa es mi opinión personal. Doctor Fernando, votaron por una gente que venía de tirar piedra y atacar a la policía en las calles y pretendían que esos que atacaban con piedras y con explosivos a la policía iban a convertirse en, ¿qué? En unos genios para manejar el país. Pues obviamente no. Este es el resultado de votar por gente que violenta en el lenguaje y violenta en las acciones, pues iba a terminar por dejarnos en la calle. Javier Díaz, presidente de ANALDEX, Asociación Nacional de Exportadores, en el momento crucial, más importante, más peligroso que han tenido las exportaciones colombianas, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Avanzamos, vamos al oído. El mejor mariachi del mundo, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, llega al Teatro Colsubsidio junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá para un espectáculo inigualable. El Mariachi Vargas Filarmónico por primera vez en Colombia. Viernes 25 de abril. Boletas en tuboleta.com y taquillas del Teatro Colsubsidio. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.